Es un precepto la orden de construir el templo sagrado, como está escrito, y me harán un santuario y moraré en medio de ellos. La razón de construir este templo básicamente es atraer la Shejinah de Yahweh, la presencia divina, la luz resplandeciente que cubre la casa, aquí al mundo material. Porque el punto donde Yahweh comienza a ser el mundo precisamente es en Jerusalén. Y en ello reside la importancia y la inmensa santidad de esta ciudad apartada. Por eso mismo fue elegida para ser la sede permanente de la Shejinah, la presencia. Desde la época del tabernáculo que edificó Moshe hasta la época del Bet Hamikdash, es un sitio permanente en Jerusalén. El Eterno le ordena a Moshe, y me harán un santuario y moraré entre ellos. Moshe comienza a construir el tabernáculo un año después de que los hijos de Israel habían salido de Egipto. Así, mientras todavía estaban en el desierto del Sinaí, Moshe construye el tabernáculo con madera de acacia y la cubierta de tela. Ese fue el tabernáculo que acompañó a los hijos de Israel durante su travesía de 40 años por el desierto. Tras la muerte de Moshe, los hijos de Israel cruzan el Jordán el día 10 de Aviv o Nisan y llegan a un lugar dentro de la tierra de Israel, el cual se llamaba Gilgal. Y ahí levantan y erigen el tabernáculo. Su permanencia en Gilgal es de 14 años, mientras los hijos de Israel conquistaban la tierra para luego dividirla a las 12 tribus. De refugio. Con la destrucción de Nob, ciudad de los Coanim, el tabernáculo fue trasladado a Gibón, y en total los años que el santuario permaneció en Nob y Gibón fueron de 57. El rey David asume el poder y expresa su deseo de construir el templo sagrado. Sin embargo, Yahweh le dice que el hombre que construirá el templo sagrado será su hijo. En sus días habrá paz. Y es por eso que él debe construir el templo, el Bet Hamikdash. Conseguirá el mérito de edificarlo. Así pues, el rey Salomón, a partir del momento en que asciende al trono, da comienzo a la construcción del templo sagrado. Shlomo o Salomón tarda 7 años en terminar la construcción. Transcurrieron 480 años desde el éxodo de los hijos de Israel de Egipto hasta este tiempo en que el templo queda firme sobre sus cimientos. Fue destruido debido a 3 terribles transgresiones del pueblo, según la tradición que cometió entonces: idolatría, incesto y derramamiento de sangre. Es el justificativo que le dieron los sabios de Israel a la caída del templo. Los profetas nos advirtieron que debemos regresar en arrepentimiento, pero no escuchamos. Entonces ocurrió lo peor de todo. El Bet Hamikdash fue destruido por Nebuchadnezzar o Nabucodonosor, rey de Babilonia, quien envió un poderoso ejército bajo el comando de Nabuzaradán, quien lo destruyó en el mes de Ab, el 9 del mes de Ab, cuando todas las cosas peores que le han sucedido al pueblo de Israel han sido en esta fecha: las destrucciones de los templos y las persecuciones. Pero cuando los hijos de Israel fueron expulsados al exilio, el profeta les dijo que este exilio, denominado el exilio babilonio, solo duraría 70 años, como dice Jeremías 29. Una vez que transcurriesen esos 70 años, regresarán. Después de 70 años de exilio en Babilonia, Esdras y Nehemías recibieron permiso e incluso fondos de Ciro, rey de Persia, quien los instó a emigrar a la tierra de Israel, acompañados de una gran multitud. Ellos empezaron a construir el Bet Hamikdash II. Tanto el primero como el segundo templo fueron construidos según los planos que David recibió del profeta Shmuel. Como afirma, todo está escrito según mandato de Yahweh, que me ha hecho entender todas las obras del diseño. Sin embargo,
Esdra y Nehemías, Esdras o Nehemías, se fijaron en otros escritos para poder complementar una parte que no entendían y recurrieron a Yehezkel, que unos 100 años antes había recibido la promesa del tercer templo, que todavía no se edifica, pero tenía ciertas medidas que daban detalles que ellos no podían entender del primer templo. Estamos hablando de que el templo estaba destruido cuando ellos regresan y se encuentran que fue descrita la construcción futura de este templo sagrado, logrando entender estas cosas. En el futuro, cuando tengamos el mérito y la redención total por medio de Yeshua, y esté en nuestras manos el poder construir el tercer templo que lo comandará Yeshua cuando descienda, este será de acuerdo a los escritos de Yehezkel. Sin embargo, está escrito que este templo futuro en la tierra estará colmada de conocimiento divino, al igual que el agua cubre el mar. Así se podrá entender lo que dicen los versículos y se podrá construir el templo según las detalladas profecías de Yehezkel. Los Hasmonaim o los Macabeos duraron en el gobierno 103 años, tras los cuales Herodes tomó el poder bajo el patrocinio de los romanos. Su reinado durante el período del templo también fue de 103 años. Los reinados que gobernaron durante el período del templo fueron el imperio persa 34 años, el imperio griego 180 años, la dinastía de los Hasmonaim 103 años, el gobierno de Herodes, Roma 103 años. En el transcurso de los últimos 103 años que antecedieron a la destrucción del templo, Herodes asesinó a gran parte de los sabios de Israel. Para enmendar su terrible crimen, aceptó el consejo de uno de los Tanaim, cuyo nombre era Baba Ben Buta. Él lo reprendió y le dijo: tú extinguiste la luz del mundo. A los sabios de Israel, ve y haz algo por la luz. Por consiguiente, Herodes se abocó a renovar el segundo templo. Su belleza era difícil de creer, a tal grado que el Talmud en el tratado Baba Batra dice que quien no ha visto el templo nunca ha visto construcción más hermosa. Este templo tenía una belleza formidable. Una fachada de Herodes en la cual él usó mármol blanco, planchas también de mármol azul y planchas maravillosas de mármol verde, con parte de ellas en el relieve de modo que asemejaba a las olas del mar embravecidas. En su aspecto era de lo más hermoso. Pregunta la Guemará si durante la época del segundo templo la gente era justa y piadosa, se dedicaba al estudio de la Torá y el cumplimiento de las mitzvot, ¿por qué fue destruido el templo? Es decir, durante el primer templo se cometían pecados de idolatría, incesto y derramamiento de sangre, cosa que lo corrobora también la Biblia, la Torá. Entonces, ¿por qué fue destruido el segundo templo? Dice la Guemará, esta es la respuesta debido al odio infundado, dice. Con eso nos enseña que el odio infundado equivale a esos terribles pecados de idolatría, incesto y derramamiento de sangre, algo que tiene que ver con las escrituras y el tiempo de Yeshua. Corrobora esto, corrobora lo que los evangelios nos cuentan, los mal llamados evangelios nos cuentan sobre esto. La Guemará también pregunta entonces, ¿por qué el exilio del primer templo duró solo 70 años mientras que el segundo templo sigue extendiéndose hasta nuestros días y que la mayoría del pueblo yahudí ocupe su tierra? ¿Cuál es la razón? Responde la Guemará, durante el primer tiempo las transgresiones eran evidentes, eran conscientes de su error, sabían que eran culpables de cometer los terribles pecados de idolatría y demás, y como sus transgresiones eran evidentes, también fueron sus consecuencias. Desde el principio se les informó que saldrían 70 años al exilio y nada más. Sin embargo, la gente del período del segundo templo, cuya transgresión era oculta, puesto que el odio infundado se encuentra en el corazón, sin que pueda saberse lo que el prójimo piensa, entonces por ese pecado oculto, la consecuencia también ha sido oculta
y no se dio a conocer su duración. Nosotros sabemos que el templo cayó porque el Mesías Yeshua tenía que cumplir su oficio de sacerdote del orden de Melquisedec. Y como sacerdote del orden de Melquisedec, si existía el templo, el Eterno tenía la obligación de escuchar a un sacerdote levita, porque esa es su promesa hecha con los levitas. Mientras exista un levita, como dice la carta de los Hebreos, el Eterno tenía ese compromiso con la casa de Judá. Y por eso vemos nosotros que luego de la caída del templo, y luego los años que fueron posteriores a la muerte de Yeshua, pasaron cosas increíbles. Cuenta el Talmud, luego del gran terremoto, fenómenos en el templo. Se abrían las puertas, se apagaba la menorá, las suertes nunca cayó sobre la cabra a Adonai. Siempre caía sobre la cabra Azazel, y todos en el Talmud sabían que algo iba a pasar con el templo. Entonces nosotros estamos claros, los que estamos conscientes de que el Mashiach, Yeshua, es el Melech de Israel, de que hoy él ministra bajo el orden de Melquisedec. Es muy explícito en la carta a los Hebreos. También se da cuenta que cuando Tito llegó para conquistar el templo, dividió a los soldados ordenándoles atacar el templo sagrado por los 4 frentes, norte, sur, este y oeste. En cada uno asignó a un comandante. Por supuesto, el lado occidental también estaba incluido. El comandante asignado para el muro occidental fue el duque árabe llamado Panyaf. Los otros 3 comandantes cumplieron la orden de Tito. Derribaron por completo los muros que le fueron designados. Sin embargo, Panyaf, por grande que haya sido su esfuerzo para cumplir su cometido y destruir el muro occidental, no lo consigue hacer. Tras la conquista del templo, Tito convocó a estos comandantes, a los 3 que tuvieron éxito y cumplieron su misión como les fue ordenado. Destruyendo hasta los cimientos del muro del templo, les otorgó condecoraciones. Y luego le preguntó a Panyaf: ¿por qué no destruiste el muro occidental como se te ordenó? Panyaf era un hombre astuto. ¿Qué podía responder? ¿Cómo podía admitir que ante el fracaso y no pudo destruir el muro encomendado? Entonces le dijo: escucha, yo pensé que si destruyo el muro occidental como me ordenaste hacerlo, la gente podrá recordar entonces y apreciar la magnitud de tu poderío. Pues si lo destruyo no conocerán el tipo de muros poderosos que hubo aquí, el tipo de muros que derrumbaste. Entonces me dije: voy a desobedecer las órdenes del emperador. Dejaré el muro occidental sobre sus cimientos a fin de que todos digan: Tito derrumbó 3 muros como este. Realmente esa fue una empresa única en su tipo, pues ciertamente no le hizo sino para darle honor a su persona. Tito escuchó su explicación y le dijo: sin embargo, quien desacata una orden de su patrón merece morir. Yo no te voy a matar. Te daré una oportunidad. Ve a lo alto del muro occidental y brinca desde allí. Si quedas con vida, te habrás salvado. Pero si no, ese habrá sido tu destino. Así lo hizo Panyaf. No tuvo otro remedio que saltar desde el muro. Obviamente, sobrevivir es imposible, esa caída de sobrevivir. De todos modos, los muros del templo solamente quedó el muro occidental hasta el día de hoy, cuyo exterior se sigue visitando, donde se reza, se lamenta, se implora, en espera de la redención completa y de la reconstrucción del templo sagrado, que sabemos que lo hará el Mesías. En Mateo 24, Yeshua nos dice que no quedará piedra sobre piedra, y eso tendrá que caer.
para que regresen los dispersos de Judá del occidente. Ya, bien, ¿qué tiene que ver esto que hemos visto de las caídas del templo, de los pecados por los cuales hasta en la tradición, cuando habla de la Gemara, habla de la literatura rabínica, que también tiene parte de historia? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con Ezequiel 4? Yo quiero que escuchen esta profecía de Ezequiel 4 porque en el cristianismo hemos escuchado 50,000 versiones de esto, tratando de acomodar a su grupo de creencias, pero realmente estas profecías son exactas. Todo tiene que ver con los tiempos. Entonces, primero escuchemos las profecías. Ezequiel 4. Y tú, hijo de hombre, toma una tableta de barro, ponla delante de ti y graba en ella una ciudad, Jerusalén. 2 Entonces pon sitio contra ella, edifica un muro de asedio contra ella, echa un terraplén contra ella, pon campamentos delante de ella, y coloca contra ella arietes alrededor. 3 Después toma una sartén de hierro y colócala como un muro de hierro entre ti y la ciudad, dirige tu rostro hacia ella y quedará bajo sitio, tú la sitiarás. Esta es una señal para la casa de Israel. 4 Y tú acuéstate sobre el lado izquierdo, y pon sobre él la iniquidad de la casa de Israel, por el número de días que estés acostado sobre él, llevarás su iniquidad. 5 Porque yo te he asignado un número de días igual a los años de su iniquidad, 390 días. Tú cargarás, pues, con la iniquidad de la casa de Israel. 6 Cuando los hayas cumplido, te acostarás por segunda vez, pero sobre el lado derecho, y llevarás la iniquidad de la casa de Judá. Te la he asignado por 40 días, un día por cada año. 7 Entonces dirigirás tu rostro y tu brazo desnudo hacia el sitio de Jerusalén, y profetizarás contra ella. 8 Te ataré con cuerdas para que no puedas volverte de un lado a otro, hasta que hayas cumplido los días de tu sitio. 9 En cuanto a ti, toma trigo, cebada, habas, lentejas, millo y centeno, ponlos en una vasija y hazte pan con ellos, conforme al número de días que estés acostado sobre tu lado, 390 días, lo comerás. 10 El alimento que comas será de 20 siclos, 228 gramos, de peso por día, lo comerás de tiempo en tiempo. 11 Beberás el agua por medida, la sexta parte de un hin, medio litro, la beberás de tiempo en tiempo. Poquito. 12 Comerás torta de cebada, habiéndola cocido sobre excrementos humanos a la vista de ellos. 13 Entonces el Señor dijo, así comerán los israelitas su pan inmundo entre las naciones donde los arrojaré. 14 Pero yo dije, Señor Dios, nunca me he contaminado. Porque desde mi juventud hasta ahora nunca he comido animal muerto o despedazado, ni jamás ha entrado en mi boca carne inmunda. 15 Entonces él me dijo, mira, te concedo que prepares tu pan sobre estiércol de vaca en lugar de sobre excremento humano. 16 Me dijo además, hijo de hombre, voy a romper la provisión de pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con terror. 17 Para que al escasear el pan y el agua, se aterren unos a otros y se consuman en su iniquidad. ¿Qué tiene que ver la caída de los dos templos con la iniquidad de cada casa? Son las dos casas de Israel que están reflejadas en esta profecía. Normalmente de esto nosotros recibimos solamente fantasía o suponiendo cosas de acuerdo al tiempo donde se hacían estos estudios. Pero nosotros estamos en capacidad de comprender esto porque es el tiempo de la restauración y el tiempo del conocimiento.
Primero, para entender esta profecía, nosotros debemos antes saber que todo esto se basa, parte de un momento. La división del reino en el año 975, según la Enciclopedia Británica, porque hay otras que es más explícita y más exacta en estas fechas. Según la Enciclopedia Británica, el año 975, antes de la era común, antes del Mesías, en Primera de Reyes, capítulo 14, podemos ver la división del reino. Entonces, ¿cómo funciona esto para nuestros hermanos, para los jovencitos que están empezando con esto? Les vamos a hacer una aclaración. El reino era de las tribus que estaban repartidas como entraron a Canaán. De ahí, en el año 975, se divide el reino. Alguien que no era predestinado para la labor de rey y divide, pone un cerco en Samaria y divide las dos casas. En el norte quedan 10 tribus y en el sur quedan 2 tribus, Benjamín y Judá. Y obviamente estaba el templo en Jerusalén, más levitas. En el norte también hubo levitas. Entonces, ¿por qué vamos a relacionar esto? Con la iniquidad de las dos casas. Los tiempos de la iniquidad de las dos casas están relacionadas con las caídas del templo. Por ejemplo, 390 años de la casa de Israel, día por año, dice la profecía, le dice a Ezequiel, de una manera muy, digamos, figurativa, le hace hacer de un ladrillo de adobe, le hace hacer una maqueta, y esa maqueta era de la ciudad de Jerusalén, y le hace poner un cerco de hierro, placa de hierro, dicen algunas versiones, pero realmente dice un sartén, un cerco sobre la ciudad. Era porque las ciudades iban a ser sitiadas. Y le da una manera explícita, le dice, te vas a quedar 390 días, vas a dormir del lado izquierdo. O sea, la cabeza apuntando hacia dónde? Hacia el oriente. No, estamos hablando del pecado de la casa de Israel. ¿Qué significa esto? ¿Por qué hace esta figura el Eterno? Siempre, por ejemplo, el profeta Oseas demandó a tomar mujer prostituta. ¿Por qué hace eso el Eterno? ¿Por qué figura de esa manera? Porque es de la manera como iban entendiendo. Es la inconmensurable e inexplicable sabiduría del Eterno, como dijo Isaías. Bueno, ya entendimos la división del reino. En el año 975 se divide. ¿Y qué pasa con esto? Vamos a hacer unas cuentas. 390 días que duerma de ese lado y le dice, equivale a la maldad, un día por año. O sea, 390 años simbolizaba que le hace dormir del lado izquierdo. Entonces, en el año 585, antes de la era común, viene la destrucción del primer templo. Desde que se dividió el reino, comienzan los pecados de la casa de Israel del norte. Y son exactamente 390 años la maldad, porque la profecía de Ezequiel 4 habla de la maldad de la casa de Israel. La casa de Israel son las tribus del norte. En el año 721 se pierden. Y el 9 de Ab, el templo cae. El templo cae. Todo lo peor que le ha pasado al pueblo siempre ha sido en esta fecha, el 9 de Ab. ¿Por qué? El mes de Ab. Porque el Eterno siempre hace cosas repetitivas para que se den cuenta de que detrás de esa repetición no está la coincidencia, está la mente de un ser superior. Entonces, el 9 de Ab, vemos esto. ¿Y por qué del lado izquierdo? Se le acusa a la casa de Israel, como ustedes vieron en el video y en la tradición y en la Biblia, que cometieron idolatría, incesto y derramamiento de sangre inocente. El templo vemos que cae en el año 585. El Eterno, yo pienso que ni el mismo Ezequiel podía entender esto, sino solamente al último de los tiempos, nosotros, la última generación. ¿Por qué su cabeza está al oriente cuando se acuesta del lado izquierdo? ¿Por qué? Porque desde el año 930, antes de Yeshua, comienzan los asirios a asediar a las tribus del norte. A las tribus del norte. Los asirios vienen de acá, de oriente.
y comenzaron a invadirlos, comenzaron a asediar esos lugares. Existe arqueología de eso, como esta, que es la estela de Salmanaser, es una piedra del siglo VIII, IX, que tiene la imagen del rey Jehú postrándose ante los asirios. Esta es una foto de ese tiempo. Esta casa se fue al oriente. Por eso es la cabeza que va al oriente, es llevada por Siria. En el año 721 se fueron al oriente. Prueba de esto, vamos a ver pruebas, ¿no? Como estaban en el oriente, ¿qué es lo que hizo Saúl? Pablo, cuando Yeshua se le presenta a un profeta y le dice, anda porque este va a traer de regreso a las tribus de Israel, que están entre la gentilidad. Entonces, Pablo, ¿para dónde se va? Camino de Damasco, al oriente, ¿no? A buscar a la casa de Israel, que fue llevada al oriente. Bueno, esa es una de las pruebas, cómo podemos comprobar. ¿Por qué le hace poner la cabeza hacia el oriente? Veamos la casa de Judá. La casa de Judá le dice a la profecía que duerma 40 años sobre su lado derecho. Su cabeza, por tanto, está apuntando a occidente, ¿no? 40 días que duerma un día por año significa los 40 años del pecado de la casa de Judá. Y nosotros podemos entender esto, ¿por qué la casa de Judá mayoritariamente está en Latinoamérica? ¿Por qué Abdías 1:20 habla de que la casa de Judá, los judíos del sur, como sabemos, ellos viajaron a España desde el siglo II antes de Yeshua, y Pablo en la carta a los romanos ya dice que va a ir a visitar a sinagogas que formaron ellos en el Sefarad o Hispania, que significa el confín del mundo en ese tiempo. Pero Colón, un judío, ustedes vieron la semana anterior que él viajó llevando judíos y llegaron desde México hasta la Patagonia, donde se ubicaron a una manera también en el Negev, dice acá. Poseerán estas ciudades del sur, del Austro. Bien, hasta ahí ya vamos comprendiendo por qué les hace el Eterno poner estas figuras. Pero también necesitamos pruebas de todo esto. Y algo importante, ¿por qué estamos nosotros en este lugar? Porque dice la profecía de Jeremías que en los últimos días, en la venida del Mesías, en aquellos tiempos dirán de la casa de Judá y la casa de Israel, vendrán juntamente de las tierras del Aquilón, de la tierra que hice heredar a vuestros padres. En algunas versiones dice del norte, y ellos no solo están en el norte. La palabra Aquilón, H6828, que es de los lugares ocultos donde las casas estaban guardadas, donde las casas estaban escondidas. Y sigue la profecía. Entonces ya vemos por qué fueron castigados y cómo se representa esto. También debemos saber que esos 40 años fue, como dicen en el video del templo, que no sabían qué pasaba. Desde el año 30, 31, hasta el año 70, que cae el segundo templo, habían cosas extrañas que sucedían en el templo. Sucedía que se abría la puerta principal, es una puerta que necesitaba 20 levitas para poder abrirla. Se apagaba la menorá, que tenía permanentemente el fuego. La suerte sobre las cabras en el Yom Kippur nunca cayó en la cabra a Yahweh, siempre cayó en la cabra Azazel. Entonces los sabios de Israel escribieron en el Talmud. Eso dice en Sota 6.3, dice, Rabá Yohanan ben Zakkai le dijo al templo, oh templo, ¿por qué nos asustas? Sabemos que terminarás destruido, porque ha sido dicho, abre tus puertas, oh Lebanón, y consume el fuego tus cedros. ¿Dónde está eso? Eso está en Zacarías 11.1, no dice Líbano, dice Lebanón, esa ciudad blanca. El templo, la blancura del templo, dice la palabra Lebanón, Strong's 3844. Transliterada como Líbano, se refiere a la cordillera de Palestina conocida por sus picos blancos y nevados, según fuentes bíblicas. Deriva de la palabra para blanco y representa la apariencia distintiva de la cordillera. Es decir, todos sabían que el templo iba a ser consumido por el fuego. Por esta razón, Shaul, Pablo,
escribe la carta a los hebreos en el año 64. Esa es una de las pruebas contundentes, aparte del que él conocía a Timoteo, como narra la carta a los hebreos. Pablo conocía que el templo iba a caer y la carta prácticamente es de consolación, que sí habrá sacerdocio, como vimos en el video, que habrá sacerdocio en el orden de Melquisedec, aunque el templo caiga. Estamos hablando cuestiones históricas. En el año 70, es decir, 40 años después del sacrificio del madero, Tito entra, como ustedes vieron en el primer video, y destruye la ciudad, ¿no? ¿Roma de dónde viene? Para Jerusalén, que es el centro del mundo, Roma viene del lado donde estaba la cabeza, de la casa de Judá, viene de occidente, y de la cabeza donde estaba la casa de Israel, donde está la casa de Israel, vienen los asirios, ellos vienen de oriente. Es algo que nosotros debemos comprender. ¿Por qué? ¿Y cómo sigue la profecía? Las dos casas serán oprimidas en las naciones por 7 imperios, ¿no? Por eso habla de que le va a escasear el agua. No esperen ver israelitas en la cúspide, como hoy el sionismo cree que hay que ser ricos y están dominando al mundo y son judíos ricos, ¿no? Por eso es que es otra de las maneras de comprobar de que ahí no hay judío. Las dos casas serán oprimidas en las naciones por 7 imperios, y esto es una historia. Por eso es que le falta el agua, le hace cocinar una tortilla de dolor, le hace meter con cosas inmundas, porque ¿dónde vemos una comprobación de esto? En Juan 4, cuando la mujer samaritana, donde habitaban las 10 tribus en el tiempo de Yeshua, ahí ya no habían 700 años las 10 tribus, y Yeshua se encuentra con una mujer que quedó por ahí en esos lugares, donde una vez estuvieron las 10 tribus, y le dice que has tenido 5 maridos, y el que ahora tienes no es tu marido, Juan 4. Entonces estaba hablando de qué maridos, de los imperios que dominaron a la casa de Israel. Primero fueron esposas del Eterno en el Sinaí, luego los asirios, los babilonios, los medopersas, Grecia y Roma. Si nosotros vemos Apocalipsis 12, 17, vemos que las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo. Y es de entre ellos 7 y va a la perdición. ¿Qué estamos viendo? Que ya en Apocalipsis, que es dado en el año 93, ya le habla este pasaje a Juan y le dice que va a haber un 7º imperio, y es lo que vamos a tener el 2031 al 2032, es el nuevo orden mundial. Los Illuminati que conocen en algunos lugares y que ya están teniendo agendas globalistas. Y dice que de entre ellos, como en el libro de Daniel, sale uno que será el octavo, ese es el falso Mesías, y eso es a partir del 2035. Todo estaba escrito aquí. Nosotros tenemos una prueba, por eso siempre refrescamos esta enseñanza. Desde 1981-82, desde el que fue el jubileo 119, comienza el jubileo 120 y son los 50 años de la restauración de Israel. Y luego viene la gran tribulación. En la gran tribulación también vemos que vuelve a pasar algo con los gentiles invadiendo la ciudad de Jerusalén. El 9 de Ab del 2038, el 16 de agosto del 2038, que viene a ser del 9 al 15 de Ab, va a pasar la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Probablemente en el monte del templo van a ungir a un falso Mesías, porque es el monte, es el lugar. Esto es más o menos unos 40 días antes de la venida del Mesías. Tiene que cumplirse esto, porque el Eterno va a acabar con las naciones que se fueron contra Jerusalén en la venida del Mesías, y 10 días de la guerra de Armagedón. Entonces, esta es la enseñanza, es muy compacta, no hace falta poner más, es muy comprensible, muy sencillo, no era esa historia que nos contaban llena de fantasía, era muy claro.
Hoy que sabemos los tiempos, podíamos entenderlo de esta manera. ¿Les parece absurdo? ¿Les parece algo imposible? Es muy, muy claro, muy evidente, y esto ya es parte de la historia. Saludos, gracias, hermanos.